Buenas tardes. Damos comienzo a esta quinta charla de tópicos candentes de contamos hoy con un invitado muy especial porque no, es un profesor invitado de la maestría, es Carlos Gervasoni, que no es profesor de la Escuela de Derecho, es un politólogo y ha sido el autor de un libro sobre federalismo fiscal, que es un tema extremadamente interesante y relativamente poco tratado en materia tributaria, que nos ocupamos mucho de cómo se cobran los impuestos, pero no tanto de cómo se reparten entre los poderes públicos a quienes van destinados. Así que muchas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación para dar esta charla. Y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. Te agradezco ahora a vos formalmente y a Eduardo Bastrocchi también por la invitación. A continuar con algo que es ya una saludable costumbre, la itela que tenemos de colaborar entre departamentos y en particular entre Derecho y Ciencia Política, ¿no? La verdad que vi que hemos tenido muchas actividades en conjunto últimamente, así que es un gusto estar participando en una de la Escuela de Derecho. Y sí, voy a repetir lo que dijo Maximiliano, yo no soy abogado, ni siquiera soy economista, soy politólogo y voy a encarar un tema desde el punto de vista fundamentalmente politológico. Y este tema del federalismo y el federalismo fiscal, por supuesto, tiene aristas jurídicas, económicas, políticas, históricas, de todo estilo. Y el tema tributario también, por supuesto, ¿no? Y los dos temas han sido muy centrales en la agenda de la ciencia política. En mis propias investigaciones, estos dos temas llegaron de alguna forma sin buscarlos, porque el motivo por el que yo llegué al federalismo y a la estructura tributaria de la Argentina es buscando explicar por qué tenemos provincias poco democráticas en la Argentina, ¿no? No va a ser el tema de mi charla de hoy, pero de alguna manera algo voy a decir y algo que voy a enfatizar hoy es que, bueno, las estructuras tributarias tienen consecuencias fiscales, económicas, también políticas, también sociales. Y entonces llegué a estos temas y el tiempo me fue de alguna manera haciendo especializarme en estas cuestiones. Hoy enseño un seminario sobre federalismo en el Departamento de Ciencia Política, en el posgrado, maestría y maestría y doctorado en Ciencia Política, y, y realmente las aristas son muchas. Yo les voy a mostrar en algún momento el programa breve de esta materia, y algunos de los temas que aparecen son, por supuesto, fiscales y económicos, ¿no? Pero primero quería decir unas palabras acerca de cómo los politólogos encaramos esta cuestión, ¿no? Es decir, los politólogos tenemos como objeto de estudio en buena medida el Estado, su historia, cómo surge el Estado, su estructura, su funcionamiento interno, sus funciones y por supuesto su financiamiento, cómo se financia el Estado, ¿no? Ha ocurrido en los últimos tiempos, yo diría en las últimas 4 décadas, que ha habido como una explosión de trabajos de investigación en ciencia política sobre política y cuestiones fiscales. Hay un libro emblemático que voy a citar, para nada el único, pero de alguna forma un ejemplo temprano de esto, que es un libro de Margaret Levy, una politóloga estadounidense, que se llama Of Rule and Revenue, o sea, del gobierno y los recursos fiscales, por traducirlo de alguna forma. Y en la primera página ya empieza diciendo que, desde su punto de vista, la historia de los impuestos y de cómo se financia un Estado es la historia del Estado. Como que en buena medida uno podría contar la historia de los Estados, que son, como ustedes saben, fenómenos bastante recientes, ¿no? Los Estados nacionales tienen 5, 4, 3, 2 siglos, a veces menos. Los estados fiscales, los estados que toman una buena parte de los recursos de la sociedad y los gastan, son cosas muy recientes, no son cosas del siglo XX en buena medida. Antes que eso, los estados eran fiscalmente muy pequeños, muy débiles, ¿no? Entonces, tomando como digamos,
punto de partida este libro, les voy a mencionar 3 o 4 cosas que para algunos de ustedes van a ser familiares, ¿no? De ideas asociadas a la ciencia política o a la política y a los impuestos, y que todos han tenido impactos muy grandes en la agenda de investigación de la ciencia política. Hay un politólogo, historiador muy famoso llamado Charles Tilly, que ha estudiado mucho el origen de los estados nacionales, ¿no? En particular en Europa, y él se ha hecho famoso sobre esta idea de que el Estado hizo la guerra y la guerra hizo el Estado, ¿no? Esa es una frase que ha quedado de alguna forma emblemática, que los estados surgieron en respuesta a la necesidad de hacer la guerra entre diferentes principados y condados y estados papales y el lío de unidades políticas que había en Europa al final del medioevo, y que en la medida que la guerra fue requiriendo más recursos militares, burocráticos, también fue requiriendo más recursos impositivos, y los monarcas comenzaron a recaudar impuestos en forma más sistemática, más profesional, más intensa, y eso de alguna forma llevó a crear estados, la guerra y los impuestos. Hay alguna tesis por ahí dando vuelta que la guerra y los impuestos fueron lo que dieron origen a los estados nacionales iniciales, a la España, a la Inglaterra, a la Francia del siglo XV, XVI. Después está más adelante la famosa idea de taxation and representation, ¿no? La idea subversiva de los independentistas revolucionarios americanos que decían, bueno, no nos pueden cobrar impuestos si no nos dan representación en el Parlamento, ¿no? Y esta idea, que hoy nos parece de sentido común, era realmente subversiva en el siglo XVIII, y creó una vinculación muy fuerte entre impuestos y democracia, ¿no? La idea de que impuestos y democracia van de la mano, y alguna evidencia empírica de que esto es así existe, ¿no? Mucho más recientemente, a partir de la década del 70 y del 80, empieza una agenda de investigación en economía y ciencia política, que es la agenda del Estado rentista. La agenda del Estado que no se financia por impuestos, sino que se financia por rentas, y en particular por unas rentas muy particulares que son las rentas de los recursos naturales no renovables, ¿no? Rentas petroleras fundamentalmente, gas, mineras, etc. Y hay un economista iraní, nota esto sobre su propio país, que su país no se financia con impuestos fundamentalmente, se financia con rentas que el Estado iraní extrae de la explotación de un recurso natural muy abundante y muy valioso, que es el petróleo, y que esto le permite manejarse con independencia de la sociedad, porque no depende de que los iraníes paguen impuestos, está hablando hace 4 o 5 décadas, ¿no? Sino que depende, sino que al revés, que los ciudadanos dependen del Estado iraní, que tiene mucho dinero porque tiene acceso a rentas petroleras muy generosas, y que se entienda bien, ¿no? Las rentas petroleras no son simplemente tener petróleo, es tener petróleo de bajo costo de explotación, o sea, petróleo fácilmente accesible como el que hay en el Medio Oriente. El nuestro es mucho más difícil de sacar, ¿no? El que hay en la Argentina, inclusive en Vaca Muerta. Pero en Medio Oriente el petróleo sale fácil, barato, y se vende a un precio mucho más caro en el mercado internacional, y esa enorme distancia entre el costo de producción y el precio de venta son las rentas que financian a buena parte de los estados del Medio Oriente y algunos otros también, ¿no? La tesis de economistas y politólogos sobre esto es que, contra lo que la intuición podía marcar, esto es malo para los estados, porque la economía de esos estados tiende a languidecer, los estados rentistas en general no les va muy bien económicamente, y la política de esos estados tiende a ser autoritaria. Y sobre esto hay una enorme literatura en ciencia política. Los estados financiados vía impuestos es más probable que sean democráticos, los estados financiados vía renta de recursos naturales es más probable que sean autoritarios, ¿no? Y finalmente, en este siglo también aparece una enorme literatura en ciencia política sobre la expansión fiscal del Estado para financiar muchas cosas, pero dos muy centrales, ¿no? Uno es las guerras mundiales. Entonces, los estados francés, británico, estadounidense, eran pequeños estados antes de la guerra mundial, de la primera y de la segunda, y crecen enormemente con las guerras, y por supuesto crecen enormemente los impuestos, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, poco antes también, pero después crece enormemente el estado de bienestar, esta inversión moderna, que se financia con impuestos que antes no existían, ¿no? Con el impuesto al valor agregado, con el impuesto a las ganancias en particular,
y con impuestos a las ganancias de tasas astronómicas en algunos países y momentos del 50, 60, 70 u 80% para los ingresos más altos, ¿no? Y hoy el estado de bienestar nos parece algo normal, que los países ricos y desarrollados y democráticos tienen, pero es una invención relativamente nueva, ¿no? En la Argentina todo esto tiene correlato, ¿no? Entonces la Argentina, cuando estudiamos historia, en buena medida estudiamos los conflictos sobre el control de la aduana de Buenos Aires, y si la aduana de Buenos Aires se la iba a quedar la provincia de Buenos Aires o iba a ser federalizada. Y la aduana de Buenos Aires era importantísima porque era por lejos la principal fuente de recursos fiscales de los diferentes estados que fue esta parte, ¿no? Recuerden que este lugar del mundo fue en algún momento las Provincias Unidas de Río de la Plata, después fueron dos estados diferentes, un hecho del que nos olvidamos a menudo, ¿no? Fuimos la Confederación Argentina con capital en la ciudad de Paraná y el estado de Buenos Aires con capital en esta ciudad, y durante 8 o 10 años fueron dos estados diferentes, pelearon varias batallas y finalmente se volvieron a reunificar y eventualmente solucionaron la cuestión de la capital y la aduana. Y el libro que yo diría, para tomar un libro emblemático en la Argentina, mencioné el de Libby en inglés, el libro emblemático de Oscar Oslak, un politólogo todavía muy activo, un libro de la década del 80, sobre la formación del Estado argentino. Es un libro de historia política y fiscal del Estado, y cómo el Estado va emergiendo y creciendo, y por supuesto cobrando cada vez más impuestos, ¿no? Ahora, si la cuestión de la recaudación de impuestos está en el centro del estudio del Estado, y el federalismo es una forma de Estado de muchos países, por supuesto los temas tributarios y fiscales están en el centro del estudio del federalismo, ¿no? La verdad, para darles un panorama amplio, el federalismo no es la forma de Estado más común. Hay pocos países federales en el mundo, pero son muy importantes. O sea, los países grandes y poblados tienden a ser federales, ¿no? Pensemos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, India, Nigeria, Argentina, Pakistán. Son países grandes. Hay algunas excepciones, Alemania, por supuesto. Hay países pequeños que son federaciones, como Bélgica o Suiza, pero son países ricos, desarrollados. Entonces, realmente, buena parte de los grandes estados del mundo son federales, México, Australia, y tienen, por lo tanto, un dilema, una decisión que tomar acerca de cómo se van a financiar estos estados, porque un federalismo implica que hay más de un estado en el mismo territorio. Esto es una forma fácil y rápida, un poco simplista de decirlo, pero hay un estado soberano y un estado subnacional que no es soberano, pero se le acerca, es bastante autónomo, ¿no? Y no me quiero remitir a discusiones que ustedes a lo mejor conocen mejor que yo sobre las provincias preexistentes y si el Estado Nacional no es nada más que la voluntad de provincias que le delegan algunas facultades al Estado Nacional, pero la verdad es que los federalismos como el estadounidense o el argentino son federalismos muy fuertes, ¿no? Contra los estereotipos, cuando uno estudia el federalismo argentino, la verdad es que las provincias son entidades muy, muy poderosas, ¿no? El lugar común dice que la Argentina es un país unitario. Mi opinión y el de buena parte de la literatura es que las provincias argentinas tienen muchísimo poder, tienen muchísima autonomía para hacer lo que quieran, se dan sus propias constituciones, eligen sus propias reglas electorales, como pocos estados del mundo lo hacen. En un índice creado por unos colegas de la Universidad de Chapel Hill en Estados Unidos, de autoridad regional, las provincias argentinas son las más poderosas de toda América Latina, apenitas por debajo de los estados estadounidenses o canadienses en términos de las cosas que pueden hacer, ¿no? Gastan algo así como el 40-45% del gasto público argentino, apenas por debajo de lo que gasta el gobierno nacional, el resto es municipal, y son por lejos el principal empleador, ¿no? O sea, 2/3 de los empleados públicos argentinos son empleados provinciales. Las provincias emplean mucha más gente que el gobierno nacional, y el motivo de eso es que las principales políticas públicas que requieren burocracias más importantes están en manos de las provincias, ¿no? La educación primaria y secundaria, buena parte de los empleados públicos provinciales son maestros y maestras, la salud, médicos, enfermeros, enfermeras y empleados del sector de salud, la justicia, por supuesto, que como ustedes saben es en buena medida provincial, la policía,
que es uno de los principales cuerpos burocráticos de cualquier Estado. Así que realmente hay muchísimas funciones estatales que cumplen los estados provinciales y los hacen como ellos quieren, ¿no? Y la verdad es que realmente tienen los gobernadores y las legislaturas provinciales mucho poder, y aparte tienen mucho poder en el Senado, porque como ustedes saben, la Argentina le ha dado 3 senadores a cada provincia, como siguiendo el modelo del federalismo estadounidense, eran 2 en su momento, a partir de la Constitución del 94 son 3. Y entonces la verdad es que tenemos un federalismo que yo voy a argumentar. Es políticamente fuerte, las provincias son fuertes, tienen representación a nivel nacional, tienen muchos poderes administrativos, tienen mucho dinero, muchos empleados, muchas políticas públicas a su cargo, y quizás la única cosa importante que no tienen tanto es justamente lo que hablamos hoy, que es capacidades recaudatorias. O sea, ha ocurrido, en particular, a partir de la década del 30, esa década tan revolucionaria en la Argentina, donde un montón de cosas que hoy existen se crearon, desde el Banco Central hasta las autopistas, y el impuesto a las ganancias y el federalismo fiscal. Todo eso se creó en la presidencia de Justo, las primeras leyes de federalismo fiscal, donde las provincias le delegan al Estado federal la capacidad de recaudar algunos impuestos y después de distribuirlos, comienza ahí, y por supuesto tiene muchas reformas y ampliaciones. Pero la consecuencia de eso es que si las provincias tienen el 40% del gasto público y el 2/3 de los empleados públicos no tienen nada parecido a eso en términos de recursos fiscales. Recaudan algo así como el 20% del total de los recursos tributarios que se recaudan en la Argentina, porque el principal recaudador en la Argentina es el gobierno nacional. Y esto, por supuesto, implica que hay un desequilibrio fiscal vertical. Yo voy a hablar de esto después, pero obviamente si las provincias gastan mucho y recaudan poco, de algún lado se tiene que cubrir la brecha, y la brecha se cubre con las transferencias federales de lo que en general llamamos el sistema de coparticipación, ¿no? Antes de seguir con esto, déjenme mostrar un segundito una perspectiva más amplia de lo que sería un estudio politológico del problema del federalismo. Yo les voy a mostrar mi breve programa de posgrado del seminario llamado Federalismo Comparado. Voy a compartir pantalla ahora, para que vean el tipo de cuestiones que estudiamos y qué lugar tienen las cuestiones fiscales y económicas en esto, ¿no? Es un seminario breve de 6 clases y, bueno, comienza con una clase 1, deberían estar viendo ahora ustedes un PDF con el programa, donde definimos lo que es el federalismo, lo diferenciamos de cosas como la descentralización, diferentes tipos de federalismo. En una segunda clase vamos a cómo conceptualizamos y medimos esto, o sea, cómo hacemos para ver cuánto federalismo, cuánta descentralización hay en los diferentes países y qué está ocurriendo en el mundo. No digo nada nuevo al decirles que estamos todavía en una etapa de creciente descentralización de los estados la Argentina ha sido parte de esa tendencia. Después estudiamos los aspectos más centralmente políticos del federalismo, ¿no? Que son en particular los que tienen que ver con el conflicto y eventualmente hasta con la guerra civil, ¿no? Entonces ustedes saben que el federalismo ha sido una solución a conflictos graves como en Argentina y en Estados Unidos, con estados que no se ponían de acuerdo en cómo hacer las cosas y que tenían guerras entre ellos. El federalismo es a menudo un problema y una solución en países donde la cuestión étnica es importante, y en la Argentina esto no es así, pero desde Nigeria, que ha tenido una terrible guerra civil en la década del 60, hasta Suiza y Bélgica, o Canadá, que son países desarrollados y democráticos con conflictos étnicos importantes, al punto que diría yo que perfectamente uno podría imaginarse que Bélgica sea 2 países dentro de un tiempo, o que Quebec se separe de Canadá, o que Escocia se separe del Reino Unido, o que Cataluña se separe de España. Todo esto hoy está manejado por instituciones federales o cuasi federales. En algún momento esto podría ser. Y hoy muchos países de hoy son pedazos de ex-federaciones como la Unión Soviética o Yugoslavia, ¿no? Bueno, después pasamos a federalismo y democracia, que es el tema que yo investigo en particular y que tiene
por lo menos tres aristas, diría yo. La arista del federalismo como garantía de la democracia, esto sería el federalista, ¿no? Hamilton, Madison y Jay diciendo que el federalismo es una forma de limitar el poder y la tiranía. Otra arista es la arista de que en realidad a nivel subnacional a menudo hay regímenes poco democráticos, como ocurría en el sur de Estados Unidos hasta hace unas décadas, y como ocurre hoy en Formosa, Santa Cruz, La Rioja o San Luis o Santiago del Estero, donde hay provincias mucho menos democráticas que otras. Y la arista de la representación desproporcional, que quizás es poco conocida, pero es muy grave. En la Argentina tenemos un Senado que por supuesto no es democrático, no le da a cada persona un voto, sino que le da a cada provincia un voto, y en ese sentido hace que los fueguinos o los pampeanos o los catamarqueños tengan muchísimo más poder que los cordobeses o los bonaerenses. Y una Cámara de Diputados que hace lo mismo, le da más representación a las provincias chicas. Eso es inconstitucional, está determinado por un decreto ley de la dictadura militar del año 83 de Viñones, que deroga, de hecho, el artículo 45 de la Constitución, que manda que los diputados se distribuyan proporcionalmente, con lo cual, por motivos que yo no entiendo muy bien por qué todavía no han sido judicializados y declarados inconstitucionales, en realidad sí han sido judicializados. Los jueces no se han metido demasiado con esto. La Cámara Electoral le dio al Congreso una orden de cambiar la ley y el Congreso no la ha cumplido. Un fallo del 2018. Pero bueno, esto, en los hechos lo que hace es que las provincias chicas tengan muchísimo, de hecho, hoy poder en el Senado y bastante más poder del que debían tener en la Cámara de Diputados, lo cual es abiertamente antidemocrático porque hace que algunos argentinos tengan más poder de voto que otros, ¿no? Y después sí vamos a los temas, los que voy a hablar en los minutos que me quedan, de relaciones intergubernamentales y en particular relaciones fiscales, ¿no? Federalismo fiscal, coparticipación, recaudación, cómo repartimos la torta de los impuestos y cómo se gasta y quién gasta, y la política que hay detrás de esto, que es mucha, ¿no? Y finalmente un tema del que no voy a hablar hoy, pero que es muy importante y que hay una literatura de economistas y politólogos, que es la economía política del federalismo y las consecuencias económicas del federalismo fiscal. Cuando el federalismo fiscal comienza a ser estudiado por teóricos como Oates, era visto con ojos favorables, como una forma de hacer que las provincias o estados compitan y sean más eficientes, pero la evidencia más reciente de autores como estos que tenemos acá en la bibliografía, como Wiebels o Roden, muestra que en general los federalismos les va peor macroeconómicamente, que tienen dificultades de coordinación macroeconómica, y entonces son países más propensos a los déficits fiscales, a los excesos monetarios, a la inflación, y quizás un pedazo de por qué países como Brasil o Argentina han tenido históricamente dificultades mucho mayores que Chile o Uruguay, para poner países comparables, ¿no? En manejar y estabilizar sus macroeconomías, podría tener algo que ver con la dificultad de hacer política fiscal y monetaria consistente cuando hay muchos estados que pueden hacer algo al respecto, ¿no? Y argumentos como estos se han hecho también para países como Estados Unidos, que se dice que en buena medida las políticas del New Deal fracasaron, no fueron exitosas como a veces se dice, porque cuando el gobierno nacional salió a gastar más, lo hizo quitándole recursos a los gobiernos estaduales, y eso hizo que el neto del aumento keynesiano del gasto público fue cero, y entonces realmente lo que sacó a Estados Unidos de la recesión fue el gasto de la guerra mundial y no el gasto del New Deal de Roosevelt, ¿no? Bueno, alguna literatura importante está diciendo esto. Bueno, entonces voy a dedicarle quizás 10 minutos más y para no excederme demasiado en el tiempo que acordamos, para hablar de la cuestión del federalismo fiscal en la Argentina, ¿no? Yo les dije hace un ratito que las provincias gastan mucho pero recaudan poco, y eso es un poco por diseño. Recordemos la estructura impositiva argentina, los principales impuestos, el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, que son los principales impuestos, están en manos nacionales. Otros impuestos importantes como los impuestos al comercio exterior, que en su momento eran los centrales, y en la Argentina son atípicamente importantes, porque la Argentina
es de los pocos países del mundo que le pone impuesto a los exportadores, aparte de los impuestos a las importaciones, el impuesto al cheque, el impuesto a los bienes personales, todo eso está en manos nacionales, aparte de la mayor parte de la recaudación de la seguridad social, ¿no? Las provincias se han reservado unos pocos impuestos, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, automotor, sellos, etc. En este federalismo, como en la mayoría, hay bastante caos en términos de qué y cuánto cobra cada provincia, pero la verdad que las provincias que realmente hacen un impuesto recaudador importante no son tantas. Entonces yo voy a argumentar que tenemos como estilizadamente dos tipos de provincias. Provincias productivas y que recaudan. La ciudad de Buenos Aires es un caso claro, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y que cubren buena parte de sus gastos con impuestos propios, y provincias que esencialmente no recaudan nada y viven de las transferencias federales, ¿no? Esto es estilizadamente, pero digamos, hablemos de provincias productivas y provincias rentísticas. Este es el nombre que yo le he dado a este tipo de provincias, o provincias fiscales, lugares como La Rioja, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, donde lo que uno ve son economías que fundamentalmente lo que hay es el Estado. O sea, cuando uno va a esas provincias, todo es el Estado, todo el mundo trabaja para el Estado, el que no trabaja para el Estado tiene un familiar que trabaja para el Estado, o el que tiene una empresa le vende al Estado, el que tiene un medio de comunicación vive de la pauta con el Estado, y uno se pregunta cómo hace el Estado de Formosa o el de La Rioja para tener tantos empleados y tantos planes sociales y tantos contratos con empresas, y bueno, la verdad es que tienen muchísimos recursos, ¿no? Contra lo que uno cree a priori, las provincias pequeñas, demográficamente pequeñas de la Argentina, reciben per cápita una cantidad enorme de recursos del federalismo fiscal, lo cual de alguna forma genera en los gobernadores de esas provincias un incentivo para no recaudar, sino para ver de qué forma obtenemos un poquito más de recursos del gobierno nacional en vez de obtener recursos de la recaudación. Entonces, para decirlo mal y pronto, ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, es activa, es burocráticamente poderosa, recauda muchos impuestos. El equivalente formoseño, no lo conozco, pero no recauda nada. Debe ser una pequeña oficina de poca capacidad burocrática. Voy a mostrarles un gráfico, una tabla de mi libro, donde ustedes tienen, esto está en inglés, pero se entiende bien, a todas las provincias ordenadas según acá la columna derecha por sus niveles de rentismo, ¿no? Entonces tenemos desde lugares que tienen rentismo negativo, digo yo, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que esencialmente no solamente recaudan un montón, sino que subsidian a buena parte de las otras provincias, hasta provincias con rentismo extremo, que son Formosa y La Rioja, los casos más extremos. Y fíjense en esta columna en particular, la columna de sus propios impuestos como porcentaje de sus ingresos totales, ¿no? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires eso era en algún momento, estos datos no están al día de hoy, pero no son muy diferentes hoy, el 82%, por lejos la que más recauda. La provincia de Buenos Aires casi la mitad en ese momento, hoy es más que la mitad lo que recauda la provincia de Buenos Aires de todo lo que gasta. La típica provincia anda por el 20 y pico, 30 y pico, algo así, y las provincias rentísticas recaudan menos del 10% de lo que gastan, ¿no? Provincias como La Rioja, Formosa, Catamarca, etc. Si lo ven en un per cápita, acá tenemos las transferencias per cápita en esta columna, la tercera empezando desde la derecha. Tenemos de la ciudad de Buenos Aires, que recibía 278 pesos per cápita en ese momento, o la provincia de Buenos Aires 579, a Formosa o La Rioja, que recibían 2.000 y pico, 3.000 y pico, o inclusive Tierra del Fuego, que es la más chiquita, que recibía 3.900. O sea que realmente hay diferencias de 6, 7 veces entre la provincia que más recibe y la que menos recibe per cápita. Esto lo podemos ver quizás mejor gráficamente. En este gráfico, que me voy a tomar un minutito para describirlo, lo que hay en el eje Y es pesos per cápita que recibe cada provincia, ¿no? Entonces, de 0 a 4.500, y en el eje X tenemos el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas que hay en esa provincia,
De nuevo, son datos de hace unos 15 años, pero no es muy diferente hoy. Tenemos provincias como Santa Cruz y Tierra del Fuego que reciben muchísimo dinero per cápita. Formosa, Catamarca, La Pampa reciben muchísimo dinero per cápita, menos reciben Corrientes, menos Tucumán, y por supuesto menos Buenos Aires y la Capital Federal. Pero lo central que quiero que noten acá es que la correlación, este numerito que está acá es 0, no hay correlación entre la pobreza del distrito y cuánto recibe por coparticipación federal. Hay provincias como Santa Cruz, que están entre las más ricas de la Argentina, o La Pampa, que reciben mucho per cápita de transferencias, y provincias como Salta, que están entre las más pobres de la Argentina y reciben menos por transferencia. Entonces, no es que estamos usando el federalismo fiscal para enviarle más dinero a las provincias pobres. Le estamos enviando más dinero a las provincias chicas. Esto es lo que se ve en este gráfico acá abajo. Aquí abajo tenemos una transformación curvilínea de la población, y ahí vemos que cuanto más chiquita es la provincia, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, más per cápita recibe. Y entonces para Formosa, Catamarca o La Rioja, recibir 2.500 o 3.000 pesos per cápita en ese momento era un montón de dinero, y para la provincia de Buenos Aires recibir 600 era bastante poco dinero per cápita. Entonces, la verdad es que lo que tenemos es provincias rentísticas que esencialmente recaudan muy pocos impuestos y reciben muchísimo dinero con participación federal, y provincias productivas que son al revés, recaudan bastante propio dentro del desequilibrio fiscal vertical, que es grande para todos, y por supuesto necesitan las transferencias federales, pero dependen de unas transferencias federales que otros lugares. Una cosa que queda en el medio de este esquema estilizado son provincias que recaudan un tipo de impuesto, y ustedes me dirán si es un impuesto o no, pero yo lo voy a llamar así, muy especial, que son las regalías de recursos naturales. Entonces, hay varias provincias argentinas que recaudan regalías, y eso no es obvio. También hay muchos países donde no son las provincias productoras las que se apropian únicamente de las regalías de los recursos. Brasil, por ejemplo. En la Argentina, las provincias que producen petróleo, gas, también minería, e inclusive las provincias que tienen presas hidroeléctricas, cobran regalías por el aprovechamiento de sus recursos y no las comparten con otras provincias. Paradójicamente, porque son las provincias más ricas de la Argentina. Entonces, Neuquén o Santa Cruz o Chubut, que son provincias ricas, aparte tienen regalías que no comparten con Chaco o Santiago del Estero o Misiones, que son mucho más pobres. Y esas provincias tienen un tipo de ingreso rentístico, diría yo, pero que no depende de transferencias federales. Son recursos propios, no son impuestos en el sentido de cobrárselos a la gente, sino que son dinero que las petroleras le tienen que dar a los estados provinciales todos los meses por regalías. En provincias como Neuquén o Santa Cruz, en Chubut también, los ingresos por regalías son muy importantes, algo así como un tercio de sus ingresos fiscales totales. En otras provincias como Tierra del Fuego, Río Negro, Mendoza son importantes también, menos importante en Salta o La Pampa, pero hay varias provincias que tienen, aparte de sus impuestos propios y las transferencias, este ingreso muy particular que son las regalías. Entonces yo voy a ir terminando diciendo que este reparto raro que tenemos de los impuestos entre las provincias también es abiertamente inconstitucional. Enfatizo esto porque estamos en una maestría dentro de la Escuela de Derecho, me parece importante. La Constitución del 94 estableció en el artículo reformado 75, inciso 2, que se iba a establecer un nuevo régimen de coparticipación federal que se basara en criterios objetivos, algo así como la población, el PBI, la brecha del desarrollo, ese tipo de criterios, como tienen casi todas las federaciones del mundo, que tendieran a lograr igual desarrollo y condiciones de vida en todo el país. ¿No? Bueno, la Argentina no tiene ni criterios objetivos, seguimos con la ley del 88, que no tiene ningún criterio, que simplemente dice a Chaco le toca esto y a Misiones le toca aquello, es un porcentaje de la coparticipación, no sabemos muy bien por qué le toca ese porcentaje. Tampoco tenemos un sistema que reparta en forma progresiva, los motivos que les mostré recién, ¿no? Si vos sos una provincia chica en la Argentina, seas pobre como Catamarca o seas rica como Tierra del Fuego, recibís mucha coparticipación federal per cápita.
Y si sos Salta y tenés la mala suerte de tener más población, no recibís tanto, digamos, ¿no? Aunque seas pobre. Entonces, esa es una característica muy especial del federalismo fiscal argentino. El alto desequilibrio fiscal vertical también es una característica muy especial del federalismo fiscal argentino. Otros países lo tienen, pero Argentina está entre los más extremos. O sea, tenemos provincias que realmente financian muy poco de su propio presupuesto. Más allá de las excepciones como Buenos Aires o Córdoba, etc., en general la típica provincia argentina está recaudando el 10 o el 20% o el 25% de sus gastos, cuando en otros federalismos ese porcentaje es más elevado, ¿no? Entonces, cuando combinamos este gran desequilibrio fiscal vertical con que algunas provincias reciben muchísimo dinero per cápita de coparticipación, hemos generado este fenómeno de provincias rentísticas, provincias que viven fundamentalmente transferencias federales, que no producen nada. Yo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero no exagero mucho. O sea, Formosa no produce nada, no exporta nada. Cuando ustedes lo ven como porcentaje del total de la Argentina, provincias de la misma población como San Luis o La Pampa producen, exportan, Chubut, no hablemos, pero provincias que son esencialmente apéndices del Estado, provincias fiscales, y donde a lo único que aspira una persona que vive en esa provincia es a conseguir un empleo público, porque no hay esencialmente actividades privadas, ¿no? Entonces, y esas provincias, que uno puede decir, bueno, son pequeñas, son pocas, son marginales, no son tan pocas y tienen muchísimo representación en el Congreso, ¿no? En el Senado tienen mucha representación. Por esto no se puede modificar la ley de coparticipación federal, porque ninguna provincia va a sacrificar su estatus privilegiado que hoy tienen. Para que tengan una idea, el 13% de la población que vive en las 12 provincias más chicas, 13%, 1,3%, controla la mitad del Senado, ¿no? Entonces, es muy difícil pasar una ley de coparticipación que altere el status quo actual, donde las provincias chicas tienen muchísimas ventajas respecto de las provincias grandes, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un equilibrio. Acá ya me estoy yendo un poquito a temas tributarios y termino con una consideración más política. Estamos en un equilibrio un poco ineficiente, donde hay muchas provincias que tienen un incentivo para seguir siendo provincias fiscales y rentísticas, donde el ministro de Economía de esa provincia tiene mucho más incentivo para ir a conseguir alguna transferencia adicional de Buenos Aires que para que se instale una empresa a producir y pagar impuestos en la provincia. Y el resto de las provincias productivas, que son mucho más grandes, pero que tienen poca representación en el Congreso, están financiando eso. Y la principal financiadora de eso es la provincia de Buenos Aires. Realmente, si ustedes ven la declinación que ha tenido la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años en todos sus indicadores, ¿no? De educación, salud, desarrollo, en buena medida tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que una provincia tan rica, que tiene muchísima agricultura, industria, servicios, turismo, como la provincia de Buenos Aires, genere la pobreza enorme y lacerante que hay en el Gran Buenos Aires, tiene que ver con que tiene el 36% de la población, el 39% de la población y el 35% del PBI, pero recibe solamente el 20% de la coparticipación, con lo cual está perdiendo muchísimo dinero que financia a las Formosas o a la Santiago del Estero de este país, y es básicamente ingobernable en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, eso le genera al país un lastre económico, de varias provincias donde esencialmente, de nuevo, estilizadamente, pero esencialmente la gente vive de un empleo público de baja o escasa productividad, de una jubilación de privilegio, como las muchísimas que hay en La Rioja después del menemismo, de un plan social sin producir nada, ¿no? Y la verdad es que la cantidad de argentinos que están en esas condiciones, en estas provincias, es mucha, ¿no? Termino diciendo, esto no es inevitable. Desde ya que Formosa podría desarrollar un sector privado importante, como en su momento lo hizo Mendoza, que es mucho más desértica y carente de recursos que Formosa, o como lo hizo Nevada en Estados Unidos, o Israel en el Medio Oriente, o tantos países, o Japón, tantos lugares que no tienen ningún recurso natural y se desarrollaron, ¿no? Por supuesto, Formosa podría explotar su
cercanía al mercado brasileño y convertirse en un polo exportador, pero no exporta absolutamente nada. La Rioja podría ser un paraíso de turismo y minería, pero no lo es. Entonces, la poca evidencia que tenemos es que a los gobernadores de estas provincias no les interesa mucho traer inversión privada porque es algo que se les escapa de su control, ¿no? Bueno, Maximiliano, te pido disculpas porque me excedí algo así como 10 minutos en lo que habíamos No, quedado. por favor, Carlos. Lo voy a La parar acá. exposición es muy interesante y además aquí Eduardo ha levantado la mano. Creo que tiene una pregunta o un comentario. Eduardo. Carlos, muchísimas gracias por tu iluminadora presentación. Una conclusión importante que saco de tu presentación es que Argentina está en un equilibrio inestable. Digamos, que el sistema federal argentino es un accidente histórico. No se sabe muy bien cómo fue, pero los incentivos son horribles. La pregunta está referida al futuro. Si te parece más probable, bueno, que provincias relativamente no rentísticas, como Córdoba, Mendoza, procuren salirse de Argentina, al estilo, no sé, Escocia del Reino Unido, o por el contrario, ¿ves algún espacio como para que provincias rentísticas se despierten y que Formosa empiece a pensar como Mendoza, como para desarrollarse? Digamos, ¿cómo imaginás el federalismo argentino en los próximos, y Argentina, en los próximos, digamos, 30 años, teniendo en cuenta que el federalismo fiscal parece ser un accidente histórico? Sí, es un accidente histórico, Eduardo, y al mismo tiempo es un accidente histórico, como ocurre con tantas instituciones, ¿no? Que son accidentales, pero una vez que se establecen son difíciles de cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ir al extremo, imagínate que dijéramos, ok, ¿le convendría a la Argentina ser unitario? ¿Podríamos hacer eso? No veo ninguna posibilidad de que se genere en la Argentina un consenso para cambiar de un sistema federal a un sistema unitario. No digo que sea bueno, pero digo, si decidiéramos hacerlo, no habría forma de hacerlo, no estarían los incentivos políticos para hacerlo. Y me parece que con el federalismo fiscal pasa algo parecido, ¿no? Hay algo así, de nuevo, estilizadamente, una alianza entre el gobierno nacional y las provincias más chicas, que en general son las más rentísticas, para mantener las cosas como están. Y esta alianza es en general epitomizada por gobiernos peronistas, pero no solamente. Cuando viene, es decir, este país ha sido gobernado por gobernadores de esas provincias, ¿no? O sea, estuvimos gobernados 10 años por el gobernador de La Rioja, 12 años por el matrimonio gobernante en Santa Cruz, un ratito gobernados por el caudillo de San Luis. Es decir, son políticos a los que les va muy bien en la Argentina, por motivos que darían para otra charla, y que cuando no tienen la presidencia, porque también ha habido porteños y de otras provincias en la presidencia, son muy importantes. O sea, uno se olvida que si hoy, por ejemplo, por algún motivo cesara el presidente y cesara la vicepresidente, nos gobernaría Claudia Ledesma, que es la esposa de Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, porque es la presidenta provisional del Senado, porque Cristina Kirchner decidió que sea ella, y antes de ella, hace unos años, era su esposo, que ahora es gobernador, y se van intercambiando entre la senaduría y la... o sea, y en los 80 la figura central del Senado era Vicente Sadi, que era el caudillo catamarqueño por antonomasia. Entonces, realmente esta Argentina rentística y autoritaria de las provincias rentísticas tiene mucho poder en la presidencia y en el Senado, ¿no? Senadores claves han sido los Rodríguez Sá, Alperovich, bueno, los Juárez, su esposa de Santiago del Estero, realmente, bueno, Menem, que soy senador por la provincia de La Rioja, ¿no? Entonces, esa alianza es algo así como el presidente que necesita votos en la Cámara de Diputados y fundamentalmente en el Senado, con gobernadores a los que arreglás con poca plata. Perdón que hablo poco académicamente, pero... Y esto, unos colegas, unos politólogos
Ed Gibson y Ernesto Calvo escribieron un paper sobre la Argentina de los 90 y le pusieron un nombre a esto, lo llamaron la lógica de las constituencies de bajo mantenimiento. Dijeron, ¿cómo se hizo la reforma económica en la Argentina? La reforma de los 90. Y bueno, Menem decidió bajarle el costo de las reformas a las provincias chicas, con transferencias, con una serie de medidas para que los costos de la transición a una economía de mercado sean menores en las provincias chicas, y consiguiendo sus votos a cambio, ¿no? Y muestra una serie de evidencia empírica de esta alianza, pero la verdad que también es la alianza con la que gobernó Macri hasta anteayer, ¿no? O sea, Macri tenía que sentarse a gobernar a negociar con Gerardo Zamora de Santiago del Estero los votos de los senadores, porque los gobiernos no peronistas tienen 1/3 de los senadores, entonces no hay forma de pasar una sola ley si uno no arregla. Y entonces hay muchos incentivos para que se alíe el gobierno nacional y las provincias chicas contra las provincias grandes. Las provincias grandes y productivas son 5 o 6. Son una minoría terrible en el Senado y también son minoritarios en la Cámara de Diputados. Así que en general pierden, como perdieron en la década, con la generación del 80, ¿no? Uno puede ver lo que pasó en ese momento como una derrota de Buenos Aires. Mitre fue derrotado, Carlos Tejedor fue derrotado, y los presidentes eran de Tucumán y de Córdoba, ¿no? En ese momento toda esta cuestión de la producción y el rentismo no estaba configurada todavía, pero quiero decir, el interior, en alianza con el gobierno nacional, le ganó la provincia de Buenos Aires, y algo de ese equilibrio me parece que sigue estando. Entonces, yo creo que eso es difícil de moverlo. Tu otra pregunta, que quedaría para mucho, voy a decir unas pocas palabras nada más, es, ¿y se pueden ir a alguna de estas provincias? Bueno, me agarrás con buen timing para esto, porque como hace unas semanas el exgobernador Cornejo dio una declaración muy polémica de que a lo mejor Mendoza le convenía irse de la Argentina. Un diario me pidió un artículo sobre el tema, lo pueden encontrar por ahí, se llama Se nos va Mendoza, así se llama el artículo. Y lo que yo digo es que hoy la verdad no cuesta ver que eso ocurra, porque entre otras cosas la Argentina no tiene identidades étnicas, religiosas, lingüísticas, que en general están detrás de los secesionismos, ¿no? Los catalanes en parte se van porque no son castellanos, y los escoceses no son ingleses, y los quebequenses no son anglo. Hay diferencias identitarias que acá en la Argentina no tenemos, pero ha habido federaciones que no tenían esas cuestiones y tuvieron conflictos federales enormes, como la Guerra Civil estadounidense, ¿no? La Guerra Civil estadounidense es todavía hoy el conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos, con mucha menos población, tuvo más bajas en esa guerra que en la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra de Vietnam, o cualquier otra guerra. Fue una guerra terrible, porque algunas provincias se querían ir, algunos estados se querían ir. Yo no preveo que nada como eso ocurra en el corto plazo, pero en el largo plazo creo que es algo posible. O sea, las provincias productivas pierden tanto en el esquema actual, en particular la provincia de Buenos Aires, que uno no debería descartar que un entrepreneur político en algún momento active este clivaje, ¿no? Como en su momento lo hacían Bartolomé Mitre o Carlos Tejedor, inclusive con revoluciones militares, ¿no? Contra el gobierno central, que en algún momento aparezca alguien diciendo, digamos, avivando a los bonaerenses, che, miren que a nosotros nos está yendo así, porque fiscalmente y legislativamente esta federación no nos conviene. Bueno, de nuevo, me parece hoy ciencia ficción. De acá a 20 o 40 años, uno nunca sabe por dónde pasan los clivajes políticos, ¿no? Gracias, muchas gracias. Carlos, hay más manos levantadas que quieren hacer preguntas. Guillermo. Sí, ¿qué tal, Carlos? Un gusto. Hola. Me pareció muy buena la charla, muy interesante. Bueno, la pregunta que yo tenía pensada ya la respondiste en parte, o casi toda, porque está claro, como vos decías, que hay un déficit constitucional de la reforma del 94 con el tema de la ley de coparticipación. Del año 88 a esta parte, la ley se tendría que haber, digamos, sacaron una foto en el año 88 y esa foto no es la actual.
la reforma del 94 estableció la modificación de la ley y no se hizo. Y yo siempre, digamos, sin el conocimiento político que tenés vos, pensaba que esa modificación iba a ser imposible porque modificar el reparto de la torta iba a suponer que las provincias que hoy más reciben de coparticipación iban a ser las más perjudicadas, porque en esa discusión, como vos decís, Buenos Aires, Ciudad, Mendoza, Córdoba, aportan más de lo que reciben, y en esa discusión de la ley de coparticipación pedirían un mayor porcentaje de esa torta, quitándosela a las provincias que claramente producen menos, como vos señalás. Y son esas provincias, como vos también señalaste, que tienen muchísima menos, mejor dicho, tienen más participación en el Senado, que sería la Cámara de Origen en el tratamiento de la ley. Con lo cual, en mi opinión, y vos respondiste también a lo que preguntó Eduardo, la situación me parece preocupante, a lo que se suma también el tema de que empieza o se intentó corregir la competencia fiscal que existía entre las provincias, con el famoso, que bueno, muchos de los que estamos acá escuchándote lo hemos sufrido con el tema de las alícuotas incrementadas y las discusiones de las provincias en gravar a empresas que realizaban actividades en la provincia estando con establecimientos en otra, con lo cual eso lo corrigió la Corte en la sentencia Bayer. Se intentó hacer el consenso fiscal, se intentó en el año 17, el primer consenso fiscal, establecer que las provincias no iban a establecer esta alícuota incrementada, establecer un límite para el establecimiento de alícuotas en el impuesto sobre los ingresos brutos, y ese convenio en el año 19, a poco asumir este gobierno, suspendió la modificación de las alícuotas, de la baja de las alícuotas, con lo cual hoy en día la situación de las empresas que están produciendo en el resto del país se ven con un peso importante en impuestos sobre los ingresos brutos. Con lo cual el panorama yo lo veo complicado. El peso también que hay, por ejemplo, en provincias como Misiones y Tucumán, que son provincias que ejercen toda una potestad tributaria que excede la provincia, sobre todo con retenciones y percepciones a través de las cuentas bancarias, lo que ocasiona un problemón para muchísimas empresas. Entonces, es decir, y ver, digamos, si en esto coincidís y cuál sería la mejor solución a este problema, teniendo en cuenta que no veo en el corto o mediano plazo una posibilidad de modificar la ley de coparticipación. Explicaste muy bien las consecuencias, mejor dicho, las razones por qué, cómo está aliado el Estado Nacional con esas provincias, y cómo se soluciona el problema que están sufriendo las empresas hoy en día, de verse en esa competencia fiscal entre distintas provincias, que aumentan alícuotas de ingresos brutos a niveles que hoy en día son insoportables, y cómo hacemos para que las provincias no pretendan a mayor impuestos, teniendo en cuenta que además tienen un gran problema de déficit fiscal entre ingresos y gastos. Es decir, ¿cuál sería, en tu opinión, y disculpa que sea larga la introducción, cuál sería, en tu opinión, la mejor solución a este atolladero en el que nos encontramos para los próximos, no sé, 10 años de país? ¿O cuál sería la medida que tendría que pensarse para solucionar este problema? Me parece que la pregunta que me haces es interesante, compleja. Creo que me excede la respuesta porque es la complejidad de la empresa, de lo que vos estás preguntando es enorme. La complejidad técnico, fiscal, tributaria, pero la complejidad política, ¿no? Cómo se alinean los sectores para llegar a algo así. Yo te voy a decir dos o tres cosas de principios más que de formas concretas. Primero, creo que esto requiere algún tipo de iniciativa nacional muy fuerte, porque con un gobierno nacional fuerte que quiera hacer una reforma tributaria. Lo que hizo Cambiemos lo hizo, creo yo, en una buena dirección, pero desde un gobierno débil, ¿no? Los gobiernos no peronistas en general son débiles, en particular en lo que hace al federalismo y el Senado. Y este es un gobierno que tiene más fortaleza en eso y
ha anunciado, por lo menos Martín Guzmán dijo algo de que tiene en mente hacer una reforma tributaria a nivel nacional, entre otras cosas para simplificar el sistema, lo cual es una obviedad, ¿no? Porque yo no hablé de eso, pero no lo tengo que decir acá, el sistema impositivo argentino es una locura y al federalismo fiscal argentino lo llaman el laberinto. Después googlean el laberinto del federalismo fiscal, hay un gráfico que alguien hizo, que es una locura de parches y complejidades y cambios y asignaciones especiales, que hace que, digamos que, bueno, que sí, no sé si la cuenta es correcta, pero hay 166 impuestos en Argentina, bueno, debería haber 15, ¿no? Entonces, se requeriría algún tipo de iniciativa de nivel nacional con el objetivo de simplificar el sistema, sin duda. Por supuesto, aumentar la base, que haga que los que pagamos impuestos paguemos menos y los que no pagan empiecen a pagar, digamos. Y, por supuesto, compatibilizar los impuestos nacionales con los provinciales y entre provincias también. Coordinar ese juego requiere una iniciativa nacional, no veo otra forma de hacerlo, y requiere darle algo a las provincias. Eso es un primer cuando digo darle algo es, bueno, por favor, homogeneicemos ingresos brutos y no cobremos impuestos que no tenemos que cobrar, pero a cambio durante 3 años te doy tal cosa, ¿no? Tal transferencia para que financies la transición o algo así. O sea, inevitablemente algo de eso tiene que haber. El segundo principio es que esto tiene que ser gradual, me parece, porque cualquier reforma que afecte a alguna provincia va a requerir que los costos de esa reforma no los pague el actual gobernador, sino algún gobernador futuro. Entonces, yo cualquier reforma tributaria o del federalismo fiscal la veo más bien como, ok, partamos de lo que tenemos ahora, establezcamos dónde queremos llegar y vayamos gradualmente hacia eso, porque no es algo que se pueda cambiar de un día para el otro, ¿no? Y una última cosa que diría que no es un principio, pero que sí le da marco, esto es una consideración que no tiene que ver con esta charla, pero es una evaluación de la economía política de la Argentina hoy, es que, digamos, la economía política del kirchnerismo para aquí, del 2003 hasta hoy, con un breve intermedio de los años de cambio, hemos sido una economía política que yo diría casi predatoria, o sea, ha sido el Estado avanzando sobre el sector privado para ver qué más podemos obtener del gobierno nacional y del gobierno provincial. Recuerden que el sector público argentino creció unos 15 o 20 puntos del PBI entre el año 2002 y el fin del kirchnerismo en el 2015. En el medio se crearon el impuesto al cheque, que ya lo creó Cavallo al final de la alianza, volvieron las retenciones a las exportaciones, aumentaron las retenciones a las exportaciones agropecuarias, le pusieron las exportaciones de hidrocarburos, después a las exportaciones mineras y de bienes industriales y de bienes de servicios, al punto tal que hoy tenemos esta paradoja, ¿no? De que todos los políticos dicen que necesitamos dólares y somos el único país importante del mundo que le pone el castigo de impuesto al que exporta, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Pero bueno, como el Estado es infinanciable, le tenemos que cobrar hasta bajo Macri bajaron las retenciones, pero no desaparecieron. Después inventamos el impuesto, aumentamos las retenciones a niveles estratosféricos, y al mismo tiempo seguimos cobrando desde hace 70 años el impuesto inflacionario como ningún otro país del mundo, ¿no? O sea, como no alcanza con todo eso, aparte de esta forma indirecta que es la inflación, obtenemos recursos del sector privado, y las provincias cobran, y los municipios cobran nuevas tasas. Entonces, realmente lo que hay es una política desesperada por ver cómo obtiene algún peso más, y un sector privado que cada vez tiene menos capacidad. Entonces, a mí me parece, ojalá me equivoque en lo que voy a decir, pero que ahora estamos con la crisis del final del gobierno de Cambiemos, la falta de ideas de este gobierno acerca de qué hacer, y la pandemia, estamos en una espiral, digamos, donde los ciudadanos, empresarios, inversores argentinos están viendo cómo hacen para irse a este país y zafar del fisco argentino,
enviando cosas afuera, inversiones afuera, yéndose del país, y el fisco se le va achicando la base tributaria, entonces se está viendo de dónde puede sacar un poquito más, y el impuesto a la riqueza y una alícuota adicional de bienes personales, y el impuesto país. Bueno, no sé si alguien va... Cambiemos claramente intentó romper ese equilibrio y no le dio el poder político y la performance económica. O sea, empezó a bajar impuestos, pero el mercado financió ese déficit hasta que dejó de financiarlo. Y este es un gobierno que claramente está a la búsqueda de más recursos tributarios, ¿no? De una economía exhausta y en decadencia. Entonces, me parece que no, digamos, redondeo la respuesta diciéndote esto. Martín Guzmán habló como un tecnócrata diciendo lo que todo el mundo sabe. La Argentina necesita una reforma tributaria y, entre otras cosas, necesita simplificar radicalmente su sistema impositivo y hacer otras cosas como más progresivo, más justo, que paguen los que tienen que pagar y que hoy no están pagando. Y la política, no dudo mucho que vaya a hacer eso. O sea, ojalá me sorprenda esto y el presidente impulse la idea de Guzmán, pero me parece que ir a un sistema impositivo simplificado, justo, coordinado con las provincias y que le sirva al sector privado para producir, que sea un sistema impositivo pro inversión, pro negocios, la verdad que lo veo muy difícil, ¿no? Perdón que no pueda ser más optimista, pero así lo estoy viendo. No, muchísimas gracias, clarísimo, y sí, lamentablemente me parece que la situación es como la describís, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Respecto a una cosa que vos dijiste, es decir, tu descripción de los últimos 20 años es bastante sombría, pero por lo que vos mencionaste, hay cuestiones estructurales de esta alianza entre el gobierno nacional y las provincias chicas con las provincias grandes, que viene desde hace más de un siglo. Entonces, ¿cuál sería ¿cuál sería la manera de salir de ese juego imposible, se podría decir? Primero quiero aclarar... Y voy a hacer un comentario. Es decir, ese grupo retuve una cifra que mencionaste de que el 13% de las provincias más chicas controla el 50% del Senado, más o menos. 13% de la población que de la vive población de la población de las provincias chicas controla el 50% del Senado. Entonces, ¿de qué forma podría... sí, no sé, se dice que las revoluciones están hechas por miembros descontentos de la clase dominante, ¿no? Entonces, ¿habría alguna posibilidad de que algunas de estas provincias chicas estén descontentas? No hace falta que todas, que algunas de ellas pudieran pasarse de bando, por así decir, y de ser así posible, porque bueno, siempre el devenir de los hechos hace que siempre alguno se sienta descontento y pueda ver algún beneficio en pasarse de bando. ¿Cuál te parece, si tenés alguna idea, que sería más probable que cambiaran de bando y cambiaran a favor de que pudieran aliarse a las provincias más grandes a cambio de algún beneficio que el actual sistema les podría estar quitando o reduciendo? Primero, déjame como marco para responderte la pregunta, decir que esta alianza de la que yo hablo, por supuesto es un marco analítico simplificado, como cualquier enfoque teórico, y no es una alianza formalizada donde el presidente y los gobernadores de esas provincias tienen un día que se reúnen y conspiran contra los...
obviamente no es ese No, grado de no, formalidad, se entiende. pero lo que quiero decir es que hay un alineamiento de los incentivos donde el presidente, sea el partido que sea, en momentos democráticos necesita el apoyo de legisladores del interior, y esta gran asimetría demográfica que tiene la Argentina, que es muy inusual, hace que haya un montón de provincias súper chiquititas, que tienen menos población que Caballito, digamos, como Tierra del Fuego o La Rioja, pero tienen 3 senadores. Caballito, ni Belgrano, ni Núñez, ni Palermo, ni La Matanza tienen 3 senadores, pero la Rioja sí. Entonces el presidente le conviene sentarse y decirle al gobernador de La Rioja, che, ok, ¿cómo estamos? Y el gobernador le dice, mira, me está costando pagar los sueldos de este mes, ¿no me podrías mandar 50 millones de pesos? Y 50 millones de pesos no es nada para el gobierno nacional. Al gobernador le soluciona el problema y le genera un par de votos más en el Senado para la agenda legislativa del presidente. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la alianza. Si el presidente quiere hacer lo mismo con el gobernador de la provincia de Córdoba, con 50 millones no hace nada, digamos, ¿no? Entonces, pero desde ya es una simplificación, porque, por ejemplo, cuando Macri fue presidente, obviamente había una alianza con la gobernadora Vidal, porque eran del mismo partido y tenían intereses. Entonces, no es que porque uno es de presidente y el otro es gobernador de Buenos Aires tienen que estar necesariamente enfrentados. Pero como tendencia, este es el marco analítico, con lo cual las provincias grandes tenderían a perder en este esquema contra una alianza de las provincias chicas con la presidencia, pero digamos, no es eso lo único que hay. Hay alianzas partidarias, hay otros tipos de conflictos. Yendo a tu pregunta más específicamente, yo dije que estilizadamente hablaba de provincias productivas, clásicamente Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, mismo Entre Ríos y alguna otra, y provincias rentísticas, y el arquetipo de eso es La Rioja, Catamarca, Formosa, etc. Hay algunas provincias que están en algún lugar intermedio y que son bien interesantes. Voy a poner 2 tipos en particular. Unas son las que son pobres y reciben coparticipación, pero menos que otras, como Salta o Misiones, que son provincias que tienen un sector privado. No son ricas, pero no son como Formosa. Salta tiene un sector turístico, un sector vitivinícola, un sector agroindustrial más que razonable. Misiones tiene, por supuesto, mucho turismo, tiene mucha minería, tiene una agricultura muy importante, tiene aserraderos, digamos, tiene un sector privado, porque no pueden vivir solamente de coparticipación porque reciben bastante menos que Formosa, ¿no? Esas provincias no están tan bien como están las más rentísticas, ¿no? Y las otras son las provincias patagónicas, que tienen una serie de características. Reciben bastante coparticipación per cápita, en particular Tierra del Fuego y Santa Cruz, pero tienen una fuente de recursos propia importante, que son las regalías, y algunas tienen un sector privado importante. En particular, el sector energético en sí mismo es importante en estas provincias, en Chubut, Santa Cruz, Neuquén, y también tienen turismo y tienen digamos, industria pesquera, y tienen algunas industrias tradicionales como el aluminio aluar en Chubut, etc. Entonces están en algún lugar en el medio entre ser provincias rentísticas o no, y también políticamente lo están, porque de todas estas Santa Cruz es la única que tiene un sistema político cuasi feudal, que lo inauguró Néstor Kirchner cuando era gobernador, pero otras no. Neuquén nació gobernada siempre por el mismo partido, pero hay competencia, le cuesta ganar elecciones, y Neuquén me parece una provincia bien interesante en este sentido, ¿no? Porque lo que me parece que va a pasar con Neuquén es que si en algún momento se explota Vaca Muerta está produciendo más últimamente, pero todavía es una producción pequeña, moderada, digamos. Pero si en algún momento se dieran las condiciones políticas, económicas, fiscales para que haya mucha inversión en Vaca Muerta y Vaca Muerta explote, Neuquén va a tener un montón de regalías, va a tener muchísimas más de las que tiene ahora, y eso va a hacer que los políticos nacionales se lancen sobre esas regalías. O sea, casi lo predeciría con certeza. O sea, dudo que si se quintuplican las regalías de Neuquén, el gobierno nacional no trate de apropiarse de esas regalías, lo cual
llevaría a Neuquén quizás a irse para el otro lado, ¿no? Algo parecido uno podría decir de algunas otras provincias petroleras. Lo que pasa es que Neuquén tiene este enorme potencial de petróleo y gas no convencional que apenas tiene un poquito Mendoza, pero la mayor parte del yacimiento está en Neuquén, ¿no? Y algo de esto pasa, ¿no? Fíjense que cuando el gobierno nacional le pone retenciones a las exportaciones de petróleo, lo que hace es bajarle el precio, y eso lo que hace es que las provincias cobran menos regalía, porque el precio interno del petróleo se reduce, y entonces lo que las provincias no cobran regalías, el gobierno nacional lo cobra en derechos de exportación, ¿no? Entonces, eso lo hicieron Kirchner y Labaña en su momento, en el 2004, por ahí, de ponerle retenciones a las exportaciones de petróleo, que fue una forma de este Estado Nacional fiscalmente muy ambicioso, que fue el de Néstor Kirchner, de ver cómo vamos aumentando la recaudación. Fue una de las formas que fue quitándole recursos a las provincias. Las retenciones agropecuarias tienen el mismo efecto, ¿no? Porque lo que hacen es que las ganancias de los productores agropecuarios son menores, por lo tanto pagan más retenciones y menos impuestos a las ganancias, pero las retenciones no se coparticipan y el impuesto a las ganancias sí, con lo cual es una forma en la que el gobierno nacional le quita recursos a las provincias, ¿no? Con lo cual, bueno, podría imaginarme que algunas provincias perjudicadas por alguna de las cosas que acabo de decir, como decís vos, se pasen de bando, pero no lo veo muy probable, ¿no? Perdón que estoy siendo muy pesimista en mis respuestas, pero es como Cosas lo que veo. han ocurrido en 100 años pueden seguir sin ocurrir, ¿no? No. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Tengo una pregunta más, Franco. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Muy interesante la charla. Tenía una Gracias. consulta, bueno, buenas tardes a todos, somos poquitos, algunos los conozco, así que buenas tardes. Tenía una duda porque no estudié federalismo en otros países y no sé cómo influyen los distintos estados federales en la conformación de la Corte Suprema, y si quizás tenías esperanza en que, por ejemplo, sea la Corte Suprema la que declare inconstitucional la actual ley de coparticipación, que teniendo en cuenta que en los últimos 20 años tuvo un rol bastante activo en planteos provinciales. Provinciales y no provinciales. Con los derechos de exportación, en el fallo Camaronera, perdón, en el cual la Corte ahí tuvo un rol bastante activo y tardó muchos años en tomar la decisión, porque desde la salida de la convertibilidad hasta Camaronera pasaron bastantes años y financieramente para el Estado era un golpe importante. Y también los fallos de San Luis y Santa Fe por el tema de las retenciones para la FIP o para los aportes de la seguridad, para las contribuciones a la seguridad social, que bueno, sí fue un reclamo de las provincias. Y bueno, y no sé cómo juegan en los federalismos la conformación de la Corte Suprema, porque nosotros hoy tenemos de una Corte de 5 miembros, 5 miembros son 2 santafesinos y 1 cordobés. Entonces, no sé cómo ves esa interacción entre federalismo, Corte Suprema y, bueno, la eventual participación de los recursos. Sí, correcto. Y si no me equivoco, Rosenkrantz y Hayton son porteños o bonaerenses, Claro, con lo cual... bueno, también, sí. En la discusión de la coparticipación entra como un... Sí. Sí. Correcto. De hecho, el fallo al que hace referencia, no Camaronera, sino el de la retención de la precoparticipación, el 15% que reclamaban de la coparticipación, fueron Córdoba, Santa Fe y San Luis las 3 que reclamaron. Es interesante porque la situación afectaba a las 23, pero era difícil enfrentarse con el kirchnerismo y todos los gobernadores pagaban ese tipo de cosas. Bueno, lo hicieron gobernadores rebeldes, ¿no? Los socialistas de Santa Fe, los peronistas disidentes de La Sota y Schiaretti en Córdoba, y los siempre rebeldes Rodríguez Sá en San Luis. Por cierto, ese fallo tuvo un timing, o sea, en algún momento lo hemos debatido en algún seminario en la Ditela, que es increíble de explicar, ¿no? O sea, ese expediente estuvo en los cajones de la Corte Suprema durante años, y lo decidieron cuando Macri ganó las elecciones antes de que asuma, lo cual le generó un agujero fiscal enorme al gobierno de Cambiemos de entrada, ¿no?
Nunca, algún día alguno de ustedes que conozca la Corte me iluminará sobre los motivos del typing de ese fallo, ¿no? En mi opinión había que darlo o 2 años antes o 2 años después, no en ese momento, pero bueno, seguramente habrá motivos. Sí, yo te diría, acá hay cuestiones jurídicas que ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿no? Pero el que mira el derecho desde afuera, disculpen si hasta puedo sonar poco respetuoso, pero digo, a veces nos parece un chiste el Poder Judicial y el derecho y los jueces, porque digo, hay reglas que son tan claras que cuando me vienen con lo de las 2 bibliotecas y la necesidad de argumentar, digo, pará, yo no puedo decir que la Argentina es una monarquía, ¿no? La Constitución dice al inicio que somos republicanos y federales, ¿no? Bueno, la Constitución dice que los diputados se asignan proporcionalmente a la población, y entonces, y un decreto ley de la dictadura es la norma menos legítima que se me puede ocurrir para modificar un artículo de la Constitución, y sin embargo, bueno, es verdad que la Cámara Nacional Electoral, como yo dije, recién en el año 2018 dijo algo al respecto, pero digamos, no hay mucho. Y esto que vos me preguntás, con esto pasa lo mismo, ¿no? Digamos, la Constitución es clarísima, le dice, tiene 2 años el Congreso para reformar la Ley de Coparticipación Federal y establecer un órgano fiscal federal. 2 años del año 94, ¿no? O sea, año 96. Estamos en 25 años de que se cumplió ese plazo. El año pasado hicimos un seminario entero sobre federalismo fiscal en la ITELA y lo invitamos al agente de la Corte Suprema que no vino y al presidente de la Cámara Electoral que sí vino a dar la vía, a hablar de estas cuestiones. Y, ¿cómo se llama? Entonces, la verdad es que si esto llega a judicializarse, yo no veo de qué forma la Corte puede decir otra cosa que sí, tienen que aprobar una nueva ley, la ley actual es completamente anticonstitucional. Por supuesto, lo dijo de la Vía con mucha claridad ese día, y lo sabemos en los estudios judiciales, los jueces tratan de no dar fallos que van a ser ignorados por los poderes políticos más pesados, ¿no? Entonces, cuando la Corte ve que hay un fallo que va a ser ignorado, como, digamos, si los diputados y senadores ignoran la Constitución, ¿por qué no van a ignorar un fallo de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, tratan de postergarlo, pero pienso que es una posible salida. O sea, si hubiera algún lugar para el optimismo, creo que el Poder Judicial y la Corte Suprema serían una posible salida. Está claro que la Corte, en su actual composición, ha tomado decisiones políticas, jurídicas por supuesto, pero que son políticas también, jugadas, ¿no? Como voltear la reforma judicial, que creo que fue en el año 2013, o el fallo que hablábamos recién a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Entonces, cuando las condiciones políticas se dan y hay unanimidad, pareciera que la Corte podría ser un lugar de reforma de alguna de estas cuestiones. Y es verdad, es importante lo que vos decís, que de los 3 poderes del Estado es el único poder que no está claramente dominado por políticos del interior rentístico, ¿no? O sea, la presidencia en buena medida lo ha estado, y creo que lo sigue estando hoy, con un poder muy importante de Cristina. El Congreso, por definición, tiene mucho poder de estas provincias, y la Corte Suprema no. La Corte Suprema, como decís, está controlada por cordobeses, santafesinos y porteños, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay alguna ventana. Digo, combinando esa composición y esa relativa independencia de la Corte Suprema con el hecho de que el actual esquema de coparticipación federal es abiertamente violatorio de la Constitución, y yo personalmente no veo ninguna forma de interpretar eso de otra forma diferente, ¿no? Termino diciendo, ok, ponele que la Corte declara la ley de coparticipación inconstitucional. Bueno, pero ¿qué van a hacer? El Congreso... Hay un tema jurídico que me gustaría que ustedes me iluminen, o sea, ¿qué pasa cuando es el Congreso el que viola la Constitución? ¿Qué se hace? ¿Se condena a los 300 y pico legisladores? ¿Cuál es la acción que el Poder Judicial puede tomar cuando no es un individuo, una empresa, sino que es un poder colectivo, ¿no? No sé qué es lo que ocurre. Lo que está claro es que el Congreso
está en abierta violación de la Constitución por no haber aprobado una nueva ley y por no haber aprobado el órgano federal fiscal. ¿Qué puede hacer un juez o inclusive la Corte Suprema frente a un Congreso que se niega a cumplir con la Constitución? La verdad que yo no lo sé. Sería interesante que la Corte dijera que el gobierno nacional no tiene obligación de repartir los fondos coparticipables bajo una ley caduca. Sí, pero pero el tema es que quien estaría, me parece que los que están más incentivados a plantear la inconstitucionalidad del régimen, bueno, no solo serían a veces los particulares, sino también las provincias, porque no estarían no estarían limitadas por la analogía. Y la nación estaría obligada a coparticipar porque lo dice la Constitución. El tema sería cómo, capaz, ¿no? Que bueno, Pablo capaz que seguro se le ocurren a los Pablos que están ahí, que seguro tienen más ideas, pero me imagino que la salida tiene que salir por una provincia, si quieren. Y la Corte tiene a veces cintura como para abrir espacios de debate, como fue en lo de San Luis, bueno, en 90 días, no sé, no me acuerdo qué plazo fijó, en tantos días pónganse de acuerdo. Y las provincias después se negociaron, y si no me equivoco, también con el consenso, incluso muchas renunciaron a reclamos de retroactividades, de retroactividades, que incluso yo me enteré por gente que conocía en algunas provincias que fiscales de Estado estaban, firmo no esto, porque era mucha plata la retroactividad, que muchas provincias renunciaban a reclamar en el consenso del primero. Pero bueno, nada, se me ocurrió también cómo juega el federalismo en las conformaciones de las cortes, y bueno, y qué efectos puede tener eso en este tipo de la concertación, ¿no? Gracias, Carlos. Sí. Hay otro comentario de Gustavo Grimberg. Gustavo, ¿querés decirlo de viva voz? No está con audio. Bueno, lo leo entonces. En el caso de Entre Ríos de 2019, la Corte le ordenó al Estado Nacional que no disminuya la masa coparticipable. No sé si es el fallo ese, si lo decía la masa coparticipable de Entre Ríos o claro, pero era, generales. Si no me equivoco, era cuando el Poder Ejecutivo por decreto bajó y puso la alícuota cero en IVA, y era como una disminución de la masa coparticipable, pero unilateralmente por el lado del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Aquí Pablo ratifica. Una cosita, Sí, adelante, Guillermo. A ver, yo coincido con Franco. La Corte ha dictado varias sentencias ordenando a los distintos poderes a a cumplirlas, ¿no? Está claro que la Corte, declarando inconstitucional la ley de coparticipación, lo que le podría decir al Congreso que se apruebe una nueva ley. Ahora, si el Congreso no aprueba una nueva ley, la Corte no va a sancionar una ley de coparticipación. Con lo cual, a ver, hay un caso muy paradigmático en la sentencia de la Corte y en cómo funciona respecto de los distintos poderes, como pasó con el procurador de la provincia de Santa Cruz, ¿no? La Corte ordenó a la provincia de Santa Cruz a reintegrar al procurador, la provincia de Santa Cruz no cumplió con la sentencia, la Corte dictó una nueva sentencia ordenando cumplir con la sentencia anterior, y si no me equivoco, el procurador se murió sin nunca haber sido reintegrado en el puesto. Es decir, que la Corte tiene un poder, pero como ellos dicen, nosotros no tenemos la posibilidad, la policía a cargo para ordenar el cumplimiento forzoso de la sentencia. Con lo cual, la sentencia de la Corte lo que podría hacer es conminar al Estado, al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, a que dicte una nueva ley de coparticipación, pero si los poderes no se ponen de acuerdo, sobre todo en el Congreso, no. Y lo que sea también, bueno, el tema este que decía Gustavo, del tema del IVA, de la sentencia de la Corte de Entre Ríos del año pasado, es un tema interesante porque está bien que ahí sale por un principio de legalidad, ¿no? Por la rebaja del IVA fue por un decreto del Poder Ejecutivo, pero ahí está el tema, ¿qué pasa si la AFIP dicta una moratoria, ¿no?
que supone, o un plan de facilidad de pagos que supone reducir los impuestos nacionales que está afectando a la coparticipación. El fallo que dictó la Corte en la causa Entre Ríos le benefició en ese momento a las provincias que eran oposición. Ese fallo es muy peligroso, en mi opinión, para que, llegado el caso, a los que son ahora opositores al gobierno puedan llevar a plantear que cualquier medida que tome el Poder Ejecutivo que le reduzca la coparticipación, plantear la inconstitucionalidad de esa medida. Es decir, me parece que fue muy arriesgado, hay muchos comentarios. En mi opinión, es acertado el voto de la disidencia de Rosenkrantz, de cómo se entiende la coparticipación, y me parece que esa sentencia fue, coincido con lo que decía Carlos, Macri cuando asumió recibió el palazo de la sentencia de la causa Santa Fe, sumado a que la presidenta Kirchner, 5 o 6 días antes, por un decreto del Poder Ejecutivo, extendió el beneficio de la sentencia de la Corte a todas las provincias que no habían litigado, con lo cual hizo un efecto erga omnes de las sentencias, dándole a todas las provincias lo que habían conseguido 2 o 3. Sumado a eso, con sentencia de la Corte, no sé, 2 meses antes de la finalización del mandato, dejando sin efecto la rebaja del IVA y la rebaja del tema de impuesto a las ganancias. Pero me parece, digamos, que esa es un arma que, si bien benefició a las provincias en ese momento, podría ser también hoy en día un arma para que las provincias pudiesen cuestionar cualquier medida que adoptase tanto el Poder Ejecutivo o AFI que pudiese reducir la coparticipación. Coincido que es un problema constitucional muy interesante, ¿no? Yo apuntaba a algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, el shutdown, cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, ¿no? No es que haya una prórroga del presupuesto anterior, es decir, si el Congreso no hace algo, se paraliza la máquina del Estado. Con lo cual, ahora hasta quizás los contribuyentes podrían decir que el gobierno nacional, al no tener ley de coparticipación, no puede cobrar los impuestos coparticipables. Sería una interpretación realmente muy arriesgada, lo reconozco, pero... Pero fíjate, Maximiliano, que hoy en día no hay ley de presupuesto. Sí, pero la ley... No se aprobó la ley de presupuesto. Permite que se pueda prorrogar el presupuesto del año anterior. Está bien, pero es distinto el caso, ¿no?, con Estados Unidos. Es decir, la ley de presupuesto está prorrogada, la del año pasado no se aprobó, no hay ley de presupuesto. Sí. Ahí Pablo tiene un comentario, pero no sé si querrá hablar Pablo, que sabe mucho de esto. Pablo, ¿querés hablar? Te anoteo, dale. ¿Cómo se puede esto? No tiene audio, Pablo. A ver, entonces. Bueno, perdón, una cosa que estoy interpretando de algunos de los comentarios que estoy leyendo es que, claro, esto puede revertir a que las provincias cobren los impuestos, porque constitucionalmente tienen derecho a cobrar todos los impuestos, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que mi argumento es que las provincias no quieren hacer esto, por lo menos estas rentísticas. Primero porque es políticamente impopular cobrar impuestos, y segundo porque no van a obtener tantos recursos cobrando sus propios impuestos como tienen de coparticipación federal, ¿no? Con lo cual, digamos, sí, la cuestión es cuando el Congreso declara inconstitucional algo, perdón, la Corte declara inconstitucional algo, ¿a qué se revierte? ¿A cuál default, a qué status quo? Yo pienso, yo lo que pensaba, perdón, y capaz que nos estamos extendiendo mucho y no quiero hacerlo, pero si ya de por sí alguien, o sea, supongamos un municipio de Chubut, un municipio de Córdoba, con potestades tributarias más amplias que los del resto de las provincias, deciden gravar bienes personales, que es análogo o sea, y más amplio que un impuesto inmobiliario o automotor o embarcaciones, ¿no?
decide grabar no sé, las acciones, qué sé yo. Algo que está alcanzado por bienes personales nacionales. Esa pequeña rebelión de un municipio, capaz que después Buenos Aires, que tiene bastante autonomía, dice, quiero grabar otra cosa. Y eso en definitiva impulsa el debate. Yo no planteo la rebelión de una provincia ni de nada, sino que en general hay planteos que son pequeños, son chiquitos y que generan o impulsan ciertos cambios, porque en definitiva nadie lo quiere debatir porque nadie quiere perder, pero es por una cuestión de inmadurez. O sea, ¿cuánto más la provincia de Buenos Aires va a soportar lo que es la provincia? No sé, yo soy de Bahía Blanca y no sé si alguno acá es bueno, Pablo es de La Pampa, no sé si alguno más del interior, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires, bueno, Guillermo, se siente, o sea, yo tengo 30 años, ustedes son un poco más grandes, o sea, lo que es el país se sienten los cambios y el país se resiente, entonces hay ciertas cosas que no es necesario mucho como para impulsar ciertos cambios. Entonces, con que se plantee capaz un municipio así medio díscolo, la ciudad de Buenos Aires, que capaz que ahora se están llevando todos muy bien, pero capaz de acá a 2 años en plena elecciones dice, Buenos Aires no puede seguir bancando tal cosa, y no se requiere mucho más que un pequeño planteo. O sea, cuando los fallos de San Luis, Córdoba y Santa Fe eran todos gobiernos peronistas, no, Santa Fe no, no, creo que no, en ese momento, y se plantearon y estuvieron ahí pateando, no sé, imagino que seguramente va a haber habido negociaciones por atrás para que esas demandas se arreglen de otra forma, porque me imagino que esas cosas, muchas se plantean así, pero bueno, al fin y al cabo, la Corte, cuando encontró el espacio, porque la Corte lo resolvió cuando encontró el espacio, ¿no?, para hacerlo, pudo dictar ese tipo de fallos. Que para mí, vos comentaste los fallos de la reforma a la justicia. Los fallos de la reforma a la justicia la Corte se animó a dictarlos porque eran fallos que los afectaba directamente a la Corte y al Poder Judicial como institución. Entonces, ahí como que el peso y se ve que la autoridad, la Corte la encontró en otro lado. Pero bueno, nada, capaz que son pequeñas iniciativas, capaz, viste, algún bueye perdido, que es el que genera el caso para que la Corte, no sé, capaz que de acá a 15 años lo resuelva. Muchas gracias, Franco, por las reflexiones. Sí, parece ser un tema medio paradójico, que una ley que claramente se debe desde el año 1996 todavía no haya sido dictada, y que parece bastante probable que la ley actual que se aplica actualmente sea inconstitucional, y sin embargo no hay ninguna sanción posible por ese incumplimiento. Y creo que ese es el grave problema, que la Convención Constituyente no dijo qué ocurría si eso no se hacía. Es más, casi que ni siquiera dio legitimación activa para solicitar que se cumpliera. Porque ese es otro tema. Es decir, ¿quién tiene derecho a pedirlo? Que una inconstitucionalidad sea declarada. Entre los tributaristas más de una vez hemos hablado de si se pueden dictar exenciones por decreto. Y la verdad que no, pero ¿quién va a...? Perdón, y hago un último comentario. Acordate que Mataldi, el que nombró Pablo recién, Mataldi es una empresa de la provincia de Buenos Aires que demanda a la provincia de Buenos Aires y a la nación porque dice que hay doble imposición. Y la Corte termina pidiendo la repetición, de la provincia de Buenos Aires. La Corte termina diciendo que era inconstitucional el impuesto de la provincia de Buenos Aires, no porque había doble imposición, sino porque eran gravados en extraña jurisdicción. Y ahí es el firulete que encuentra la Corte para decir, este impuesto es, o sea, la doble imposición no es inconstitucional, pero este impuesto sí. Ahora, hoy se podría quizás demandar por analogía, que obligaría a decir que a la provincia que el impuesto provincial es inconstitucional, pero la Corte podría encontrar el lugar para decir que no, que lo que es inconstitucional es la de coparticipación. O sea, si se quiere encontrar, me imagino, la oportunidad como para declararla, existió y va a existir. Pero eso es como... Aunque probablemente
probablemente traten de evitar esa oportunidad más que buscarla. Pero bueno, eso ya es una especulación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces damos por concluida la charla. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación, por esta presentación que es realmente atípica a lo que los tributaristas estamos acostumbrados a escuchar. Se te fue la voz. Sí, perdón. Y bueno, entonces, bueno, muchas gracias, gracias a todos por venir y los esperamos el jueves que viene con la siguiente charla de tópicos candentes de la tributación argentina. Muchas gracias, Maximiliano, y gracias a todos por escuchar y por las preguntas. Buenas noches. Muchas gracias, Maximiliano. Carlos, muy bueno todo. Gracias. Gracias. Hasta pronto.